Imagina que tienes una empresa, fabricas acero, tienes un seguro de propiedad que has pagado durante años. Un día llega una tormenta de granizo y te deja con daños que suman $574,000. Presentas la reclamación, esperas, y la aseguradora te envía un cheque por el 3%, $17,000 aproximadamente. El resto, más de 550,000, lo disputan basándose en un informe de ingeniería que ellos mismos encargaron. Eso es exactamente lo que alega una empresa fabricante de acero en Estados Unidos, en una demanda contra la aseguradora Encova. Y este caso no es solo sobre una empresa grande con abogados, es sobre algo que puede pasarle a cualquier negocio que confíe en que su póliza lo cubre cuando más lo necesita. Hoy en Digital de Noticias analizamos qué pasó, por qué importa para cualquier asegurado comercial y qué herramientas existen para responder cuando una aseguradora decide pagar una fracción de la pérdida. DDN, la noticia digital que sí importa. Según información publicada por Insurance Business America en mayo de 2026, una compañía acerera presentó una demanda contra Encova Insurance, alegando que la aseguradora pagó aproximadamente el 3% de una pérdida por granizo valorada en $574,000. La empresa sostiene que Encova se apoyó en un informe de ingeniería para disputar el resto de los daños. En otras palabras, la aseguradora no negó que hubo granizo, no negó que hubo daños. Lo que hizo fue cuestionar la magnitud de esos daños y usó ese cuestionamiento técnico para justificar un pago que la empresa considera completamente desproporcionado con la pérdida real. El caso está en curso, no hay sentencia todavía, pero el patrón que describe es uno que los asegurados comerciales y en realidad cualquier persona con una póliza de propiedad deberían conocer y entender. Cuando pagas un seguro de propiedad comercial, asumes que si ocurre un desastre, la compañía va a responder. Ese es el contrato básico, pero entre el contrato y el cheque puede haber una negociación intensa, documentación técnica, evaluaciones contradictorias y en algunos casos un litigio que dura meses o años. Este caso importa porque la brecha entre lo reclamado y lo pagado no fue del 10 ni del 20%. Fue de más del 97%. Para cualquier empresa, especialmente una pequeña o mediana, esa diferencia puede ser devastadora. Puede significar que no hay dinero para reparar el techo, reemplazar los equipos o cubrir los costos operativos mientras se resuelve el proceso legal. Y el problema no es exclusivo de las acereras. Cualquier empresa que tenga propiedades aseguradas contra eventos climáticos puede enfrentar una situación similar. El granizo, los huracanes, las inundaciones, las tormentas de viento, todos comparten ese mismo proceso de evaluación de pérdidas que puede derivar en una disputa cuando los números no coinciden. Los seguros de propiedad comercial en Estados Unidos funcionan con un proceso de ajuste de pérdidas que involucra evaluaciones técnicas. Cuando ocurre un siniestro, la aseguradora envía a un ajustador para evaluar el daño, pero también puede contratar a una firma de ingeniería para hacer una evaluación independiente del origen y la magnitud de la pérdida. Ahí está el punto de tensión que este caso pone sobre la mesa. El informe de ingeniería es una herramienta legítima dentro del proceso de reclamación. Puede determinar si el daño fue causado por el evento asegurado o por otro factor como desgaste natural, defectos de construcción o mantenimiento insuficiente. En muchos casos, esa distinción es técnicamente importante y válida. El problema es que cuando la aseguradora encarga y paga ese informe, existe un desequilibrio en la estructura del proceso. El asegurado generalmente no tiene la misma capacidad de respuesta técnica inmediata. Y cuando el informe de la aseguradora llega a conclusiones que reducen drásticamente el valor de la pérdida reconocida, el asegurado puede encontrarse sin recursos suficientes para refutar esa evaluación por sus propios medios. En Estados Unidos existen mecanismos para responder a esta situación. Los asegurados comerciales pueden contratar a un ajustador público que trabaja del lado del asegurado y puede realizar una evaluación independiente. Pueden también invocar cláusulas de arbitraje incluidas en muchas pólizas comerciales. Pueden presentar quejas ante el Departamento de Seguros del estado correspondiente. Y en casos extremos, como este, pueden recurrir a los tribunales. ¿Qué significa todo esto para una empresa que tiene una póliza de propiedad comercial, especialmente en zonas con riesgo de granizo?
Lo primero y más importante, la documentación es fundamental desde antes de que ocurra el siniestro. Fotografías periódicas del estado del techo y las instalaciones, facturas de mantenimiento, historial de inspecciones, inventario de equipos. Cuando ocurre el siniestro, esa documentación puede marcar la diferencia entre lo que la aseguradora acepta y lo que decide disputar. Lo segundo, el asegurado tiene derecho a obtener su propia evaluación técnica. Un ajustador público independiente no trabaja para la aseguradora, trabaja para el asegurado y normalmente cobra un porcentaje del monto que logra recuperar. En reclamaciones de alto valor, esa inversión puede valer la pena. Lo tercero, revisar la póliza antes de que ocurra el siniestro. Muchas pólizas tienen cláusulas de apelación, distinción entre valor actual en efectivo y valor de reposición, y requisitos específicos para documentar y reportar los daños. Entender esas cláusulas cuando ya hay un litigio activo es demasiado tarde. Lo cuarto, verificar qué cubre exactamente el término granizo en esa póliza específica. Las coberturas pueden variar según el tipo de estructura, el material del techo, la zona geográfica y las exclusiones aplicables. No todas las pólizas de propiedad comercial cubren el granizo de la misma manera ni con los mismos límites. La lectura de Digital de Noticias sobre este caso es la siguiente. El informe de ingeniería no es el problema en sí mismo. Los informes técnicos son herramientas legítimas en el proceso de ajuste de pérdidas y en muchos casos son necesarios para determinar la causa real de un daño. El problema está en la asimetría de recursos entre una aseguradora con acceso a equipos técnicos, legales y financieros especializados y un asegurado que enfrenta una pérdida activa y necesita resolver rápido para poder continuar operando. Cuando esa asimetría se expresa en un pago del 3% de la pérdida documentada, la pregunta que surge es si el proceso fue justo o si el informe técnico sirvió principalmente como instrumento de reducción de costos para la aseguradora. Esa pregunta es exactamente la que los tribunales van a tener que responder en este caso. Hay varias preguntas que la información disponible todavía no responde. ¿Qué decía específicamente el informe de ingeniería de Encova y qué porción de los daños atribuyó al granizo? ¿La póliza de la acerera contemplaba valor de reposición o valor actual en efectivo? ¿Se agotaron los mecanismos internos de apelación previstos en la póliza antes de recurrir a los tribunales? ¿Hay otros casos similares contra Encova que formen parte de un patrón más amplio? Tampoco sabemos si la empresa tiene cobertura de interrupción de negocio que pueda compensar los costos operativos durante el litigio. Lo que sí sabemos es que el litigio existe, que la cifra en disputa supera los $550,000 y que el argumento central del asegurado es que el pago recibido no fue proporcional a la pérdida real documentada. Si tienes un negocio asegurado, un edificio comercial, una bodega, una planta de manufactura o cualquier estructura cubierta por una póliza de propiedad, este caso tiene algo que enseñarte. No sobre si Encova actuó o no actuó correctamente, eso lo decidirá el tribunal, sino sobre lo que puede ocurrir entre el momento en que sucede un siniestro y el momento en que la aseguradora decide cuánto pagar. La protección que da una póliza no está solo en el papel, está en saber cómo funciona el proceso de reclamación, qué derechos tienes como asegurado, qué herramientas puedes usar si el pago no refleja la pérdida, y cómo documentar para estar preparado antes de que llegue el desastre. ¿Has tenido alguna experiencia con una reclamación de seguros que se complicó? ¿Tuviste que contratar un ajustador independiente o recurrir a los tribunales? Cuéntanos en los comentarios. Y si este contenido te fue útil, suscríbete a Digital de Noticias para seguir recibiendo análisis sobre seguros, accidentes y protección financiera en español. Suscríbete a DDN y comparte la noticia digital que sí importa.